Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hoy son 5, la ola de contagios en China por la que Europa se reúne hoy, la que colapsa hospitales, tanatorios en ese país, deja, según ha dicho Pekín esta madrugada, 5 fallecidos oficialmente. Ayer eran 3, hoy 5. Hay cifras que, desde luego, nunca conoceremos del todo de verdad. La ONU ha actualizado su registro de muertos en Ucrania, que para nosotros ya es muchos días, más que una guerra, un factor que nos va subiendo la luz y los precios. El número de fallecidos aumentó en diciembre, en Navidad. Desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, han matado a 6.919 civiles. 391 eran niños. Y ese es solo un cálculo que Naciones Unidas admite que se queda muy, muy corto. Hay cifras que nunca conoceremos del todo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Esta mañana nos vamos a hacer varias preguntas que tienen que ver con Europa, pero que nos afectan directamente a todos nosotros. Primero, por las medidas que acuerde hoy Bruselas frente a la ola de COVID en China. Después, por si la escalada de los precios ha llegado ya a su techo en todo el continente, por si ha pasado lo peor con la inflación o es pronto todavía para decirlo. Y atenderemos también esta mañana a esa ola de calor y sus efectos porque, verán, en estos 4 días que van de año, ya hemos tenido temperaturas récord en 8 países de Europa. Solo para hoy, Jordi, ¿qué se espera en España? Pues un descenso, pero será transitorio, porque ya vemos para finales de semana que las temperaturas volverán a remontar y no poco. Pero de momento, ahora y las próximas noches y mañanas, mejor abrigarse con temperaturas propias para las fechas, helando ahora mismo en prácticamente todo el interior peninsular, sobre todo en el centro y la mitad norte. Cuidado también porque en algunos casos, sobre todo en Castilla y León, estas temperaturas negativas coinciden con niebla que reduce mucho la visibilidad. Pero en general el día será soleado y esto hará que que el frío durante la tarde no sea demasiado destacable. Venimos de un 2022 que ha resultado ser el año más caluroso en España desde que hay registros. Y es el calor, aunque no solo eso, lo que explica que España haya pasado el peor año en incendios forestales. Se ha quemado una superficie equivalente a, por ejemplo, la provincia de Álava. Y eso ha hecho que las administraciones empiecen a reaccionar. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Era de esperar y de desear, después de que el año que acabamos de cerrar se quemara más de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie. El 40% del territorio que ardió en 2022 en toda la Unión Europea era español, según el Sistema Comunitario de Vigilancia de Incendios Forestales. A través de la red de emisoras de la SER hemos hablado con todos los gobiernos autonómicos y la práctica totalidad de las comunidades han aumentado y notablemente sus presupuestos de prevención y lucha contra el fuego, especialmente en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón y por supuesto en Castilla y León, que el año pasado vio cómo 2 incendios devoraban la zamorana Sierra de la Culebra. Paradójicamente, esos incrementos presupuestarios apenas se van a traducir en contratación de más personal. ¿A qué se va a destinar el dinero entonces? Bueno, básicamente se va a dedicar a mejorar los medios de lucha contra el fuego, las condiciones salariales de las plantillas y el cuidado de los bosques. Esta mañana nos vamos a detener en esa otra pregunta ante la constatación de que las temperaturas van a seguir subiendo. Si es verdad que los incendios del verano se apagan en invierno, y ahora que estamos en invierno, ¿qué es lo que están haciendo justo en este momento? En El Abierto lo contamos. Miguel, hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir por Bruselas, por esa reunión para estudiar medidas coordinadas de todos los países de la Unión ante la expansión de los casos de COVID en China y la posibilidad de que eso derive en nuevas variantes, aunque, como ayer nos decía un experto en este mismo programa, la situación no debe generar alarma. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días. De momento, hay países como España que han decidido hacer controles por su cuenta a los pasajeros que llegan de China. Bruselas se plantea donar incluso a Pekín las vacunas que aquí van caducando. Así que la pregunta es, ¿qué se espera de esa reunión? Pues la comisaria de Salud dejaba ayer algunas pistas en Twitter. Hay acuerdo a priori, pero no por unanimidad entre todos los estados. Ayer ya se reunieron algunos equipos técnicos y de ahí salió el primer borrador que se va a debatir hoy. Bruselas propone seguir el mismo camino que España, Francia o Italia. Su propuesta pasa por pedirle un test negativo a los viajeros que lleguen desde China. Hoy la reunión será técnica. España, por ejemplo, pide un encuentro más político para marcar un criterio de actuación común en los 27. De momento, la Comisión de Salud va a mirar con atención los desplazamientos que se hagan desde China, sobre todo ahora que se celebra el Año Nuevo Chino, y también estudia con lupa la nueva variante de Omicron que se ha detectado en Estados Unidos y en Reino Unido. Es contagiosa, sí, pero no es más grave. A la guerra en Ucrania, a la incertidumbre económica, se van sumando otros focos de inestabilidad política. Esta mañana, el mapa que hacemos cada mañana para entender el mundo es algo así como un mapa del malestar.
we're losing our rights, our policies, our sick leave, our whatever, and I've been a manager, cover manager. Vamos a estar en directo hoy en el Reino Unido porque hoy coinciden la huelga de conductores de autobús de Londres, la de maquinistas en todo el país y hasta la de examinadores del carnet de conducir en un contexto, ya saben, de saturación de paros y de protestas de los sanitarios en los hospitales. Eso en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Se ha tenido que dejar para más adelante la votación para elegir al presidente de la Cámara de Representantes, lo que resulta una imagen muy precisa de lo que nos espera a partir de ahora en Estados Unidos. Una pugna por el poder dentro del Partido Republicano, entre los partidarios y los detractores de Donald Trump, cuyas consecuencias se traducen en un bloqueo político. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Hace un siglo que no ocurría algo así en la Cámara de Representantes. Fíjate, hay una votación de 1855 que hubo que repetir 133 veces hasta la elección del presidente de la Cámara. En este caso, de momento, llevan 3 intentos y los 3 con el mismo resultado. Y eso de momento impide que la Cámara pueda funcionar, la deja en una situación de bloqueo. Es la Cámara que desde ayer tiene mayoría republicana, pero mayoría dividida, que impide la elección de ese nuevo presidente, del sustituto de Nancy Pelosi, un cargo para el que lleva postulándose desde hace semanas el californiano Kevin McCarthy. Es este hombre que escucháis al que se niega a apoyar una veintena de congresistas del ala dura republicana, impidiendo que alcance esa mayoría suficiente para estar al frente de la Cámara. Él reclama a sus compañeros que piensen en el país y no en ellos mismos. Para estas votaciones ya avanzan una legislatura de gestión complicada en el Congreso estadounidense por la división de ese grupo que tiene mayoría. Una mayoría más ajustada de la que esperaba Donald Trump, y eso es precisamente, Sastre, lo que ha agudizado las diferencias entre los republicanos. Pablo, gracias. Hasta ahora. Y seguimos pendientes además de cómo evoluciona la tensión en Oriente Próximo después de que el ministro de Seguridad Nacional, ultraderechista, hiciera una muy polémica visita a la explanada de las mezquitas, por la que incluso Estados Unidos le ha tenido que pedir que respete el estatus que tiene ese lugar sagrado para judíos, también para musulmanes, y por la que China, por esa visita a China, ha reclamado que se reúna el Consejo de Seguridad de la ONU. El contexto de lo que está sucediendo ahora mismo nos lo va a trazar Álvaro Zamarriño. Aunque suele situarse en un contexto religioso todo lo que sucede en Al-Aqsa, hay otros elementos que nos permiten situarlo. El geográfico, la explanada de las mezquitas está en la parte ocupada de Jerusalén, en un barrio, la Ciudad Vieja, con una enorme presión por parte de grupos ultranacionalistas ocupando edificios o solares para modificar la realidad demográfica de esa zona. O el político, la vuelta al poder de Netanyahu, aupado en esta ocasión por una coalición de fuerzas de extrema derecha en una campaña en la que acabar con lo que las organizaciones internacionales llaman ya abiertamente un régimen de apartheid ha sido un tema completamente ausente. O lo personal, Ben-Gvir, el ministro que hace este acto, no es nuevo en su extremismo. Militó en una organización política que respaldó la matanza de 29 civiles palestinos en los años 90 y también en un lugar sagrado, la mezquita de Hebrón. Ese grupo fue clasificado como terrorista fuera de Israel. Y un contexto de violencia política. 2022 fue el año más mortífero para la población palestina de Cisjordania, con más de 170 muertos a manos del ocupante. Entre los varios fallecidos de este año nuevo contamos a un chico de solo 15 años en uno de los campos de refugiados de Belén. Ha muerto Nicolás Redondo Urbieta. Además, con todas las informaciones que todos ustedes tendrán en que la huelga ha sido, por decirlo de alguna manera, ¿no?, un éxito, visto desde el punto de vista de los sindicatos, que ha sido una huelga seguida, generalizada, que es altamente positivo porque ha sido una huelga y un paro, pues... Era 1988, el PSOE de Felipe González gobernaba este país con mayoría absoluta y acababa de aprobar una controvertida reforma laboral que, entre otras cosas, abarataba el despido. UGT y comisiones obreras, las grandes centrales sindicales, convocaron una huelga general que provocó, por tanto, la ruptura entre González y el histórico secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, que, como les decía, falleció ayer a los 95 años. Bilbao, Isabel León, egunón. ¿Qué tal, egunón? Baracaldés de Pro, vinculado estrechamente a la metalurgia y defensor del derecho de los trabajadores a vivir mejor. Nos acaba de decir el secretario general de UGT de Euskadi, Raúl Arza, que marcó un antes y un después en el sindicalismo vasco. De las primeras agrupaciones de la Unión General de Trabajadores que se pusieron en marcha en el conjunto del Estado fueron en el País Vasco, y recordar la puesta en marcha de la Unión General de Trabajadores en el año 1890 aquí en Euskadi, y yo creo que ese compromiso que tiene la UGT con los trabajadores y con la defensa de sus derechos, yo creo que no cabe duda de que Nicolás Redondo ha sido una figura clave y un referente para todos nosotros.
La pena, nos decía Raúl Arza, que su nombre lo lleva a una calle en Sevilla, pero no aquí, así que dicho queda. Ha pasado ya lo peor con los precios en Europa sin que se diluyan ni muchísimo menos las señales de preocupación. Ahí está, por ejemplo, el precio de los alimentos, de lo que hablamos a diario. La economía continental empieza el año con esta pregunta de si hemos llegado ya al tope por algo que acaba de ocurrir. Y es que ha bajado, y no poco, la inflación en Alemania. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. La inflación en Alemania se hunde al 9,6%. Se hunde porque estaba en el 11,3%. Ha caído a un solo dígito por primera vez desde el verano. Y eso que la expectativa era que quedara muy por encima, más del 10,7%. Así que ahora mismo la cuestión que se plantea en toda Europa es si la inflación ha tocado techo, porque cuestiones como la energética han caído a la mitad. La inflación energética en Alemania se ha reducido un 50% después de aplicar los controles al precio del gas, la llamada excepción ibérica. El dato armonizado es todavía menor, un 8,6%, así que con una inflación que empieza a estar controlada, la implicación es ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Vuelve a reunirse el 2 de febrero y la previsión de subidas de tipos tan agresivas probablemente ya no sea necesaria. Luego, en el Abierto, haremos con Javier Ruiz la pizarra de los precios, que es una de las partes fundamentales del mapa económico. La otra parte es la que ya nos ocupó ayer, los datos del paro, que sigue bajando, aunque ahora lo hace a menor velocidad. Tenemos un récord de afiliaciones a la Seguridad Social, a pesar de la incertidumbre de la economía, pero es verdad también que la creación de empleo se ralentiza. La política económica, por tanto, del Gobierno de España funciona y es una política económica que nos está permitiendo resistir mejor que otros países de nuestro entorno y, por tanto, pedirle a las fuerzas de la oposición que siga redoblando los esfuerzos para la convalidación de las diferentes leyes y del decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 27. Esto dice el Gobierno, lo decía la ministra María Jesús Montero. En el PP aseguran que el dato es falso, que hay temporalidad encubierta por los fijos discontinuos. Pedro Sánchez, ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad. Y esto es lo que está detrás, además, de estas cifras. Bueno, además de ponerlos en cuestión, el PP dice que son, más allá de eso, malos datos. Eso lo dice el PP nacional, pero hay un pero, en realidad varios peros. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En sus comunidades, esos datos, que son datos que el PP pone en cuestión, sí sirven para decir que esos mismos datos, que a Génova le parecen malos en general, son buenos allí donde ellos gobiernan. En Andalucía, en Murcia o en Madrid, gobiernos del PP presumen de gestión utilizando esas mismas cifras que, según Génova, están maquilladas y por las que no hay nada que celebrar. Este descenso es el mayor que se produce en todo el país, en una comunidad autónoma, y nos permite liderar la bajada nacional de desempleo. Estas cifras sitúan a la región de Murcia entre las comunidades autónomas que presentan un aumento mayor del empleo promedio. Reflejan cómo Madrid lidera y va tirando del conjunto del empleo en toda España. Así que no solo lo celebran los consejeros del ramo, sino que los presidentes Moreno, Bonilla, Ayuso, López Miras se congratulaban de ello en redes sociales. Hasta en Castilla y León, donde la cartera de empleo la ostenta Vox, hacen una lectura más positiva que en Génova. En 2022 ha sido el año de toda la serie histórica en la que más ha descendido el paro. Y es que los de Feijóo, que aspiraban a que unos datos económicos menos favorables le ayudaran a hacer oposición al gobierno de Sánchez, han tenido que cambiar esa estrategia en los últimos meses y, de hecho, el PP empezará el curso centrando sus críticas no en la economía, sino en temas más recurrentes como la politización de la justicia o las alianzas del Ejecutivo con los partidos independentistas. Guille, gracias. Hasta luego. Se sabía que el paro iba a publicarse ayer y fue ayer precisamente cuando el PP quiso registrar una proposición de ley para renovar el Poder Judicial. Proposición que, por cierto, incluye varios puntos que había pactado con el PSOE antes de que rompieran el acuerdo. La idea general es la que el Partido Popular ha defendido siempre, que sean los jueces los que elijan a los vocales del Poder Judicial, y propone que tengan que pasar unos meses para que se pueda ir del Consejo de Ministros a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Para que no se pueda pasar directamente, como estamos viendo en las últimas semanas, del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional sin tan siquiera pasen unos meses. Hemos preguntado a las asociaciones judiciales. Miguel Ángel Campos. A ninguna asociación judicial le satisface la propuesta del PP. Para la Asociación Profesional de la Magistratura y para Francisco de Vitoria nos acerca a Europa, porque 12 de los 20 miembros del Consejo serían elegidos por los jueces, pero los halagos se quedan ahí. Ambas critican el escaso peso del asociacionismo frente a los independientes a la hora de presentar candidaturas, que el PP no defienda listas abiertas o que no
acabe con las puertas giratorias. María Jesús del Barco y Jorge Fernández Vaquero. De acuerdo con la reforma, sí, somos los jueces los que debemos elegir a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, pero esa elección no existe ningún motivo para que esté restringida. La proposición tiene luces y sombras. Falta introducir algún elemento de proporcionalidad que garantice la debida representatividad del resultado. Creo que no se aborda con el suficiente rigor la regulación de las puertas giratorias, ya que no se endurece lo suficiente el retorno desde la política a la judicatura, y esto también es absolutamente necesario para reforzar la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial. Y aún más crítico se ha mostrado Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Es hipócrita y carece de credibilidad, porque se pretende salvar de esa manera un problema que él mismo ha creado, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene bloqueado después de incumplir además 2 acuerdos, 2 pactos, pero además no es creíble, porque esta misma propuesta se hizo hace 20 años por el Partido Popular y luego la incumplió. Todos coinciden en la necesidad de resolver de forma urgente el bloqueo del Poder Judicial, más de 4 años y 2 pactos rotos por el Partido Popular. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A partir del lunes, los médicos de atención primaria no van a realizar partes de baja o de alta a aquellos pacientes que ellos no hayan valorado. Llevan haciéndolo años porque era más cómodo, por la cercanía del ciudadano a su centro de salud, pero esta parte de la burocracia se acaba. Dicen que no quieren seguir incumpliendo la norma, que lo que dice es que la baja la tiene que dar el responsable del proceso clínico. Teresa Rubio. Buenos días. El Foro de Atención Primaria, que reúne a distintas sociedades científicas y sindicales, avisó al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades autónomas hace varios meses. Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad de Médicos de Familia. Por todo ello, a partir del lunes 9 de enero de 2023, los médicos de familia nos vamos a limitar a hacer los partes de baja que generemos en nuestras propias consultas y no asumiremos aquellos que vienen generados por actividad en las urgencias o en los hospitales. Que esto es lo que la ley propone y, por tanto, hasta ahora hemos incumplido la ley, a veces con problemas legales para los propios médicos de familia, y no estamos dispuestos a asumirlos en ninguna ocasión más. Según datos del Ministerio de Trabajo, el pasado año el 21% de los trabajadores mayores de 16 años sufrió algún proceso de incapacidad temporal. En la agenda política del día, además, la reunión del PSC y Esquerra Republicana para cerrar un acuerdo de presupuestos. A última hora se ha torcido la negociación. Los socialistas dicen que están perdiendo la confianza con Esquerra, que faltan cuestiones cruciales donde el Govern no quiere dar su brazo a torcer, pero desde Esquerra dicen que hay 150 puntos de acuerdo y que está prácticamente cerrado. Hoy baja además el precio de la luz. Baja hasta un 16%, 121 euros el megavatio hora. La luz se mantiene, por tanto, por encima de esa barrera de los 100 euros. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Carlos Navarro Antolín, con Berna González Harbour y con Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.